con esto, vamos a cederle la palabra a un buen amigo, a Noé Sinsun, de C Turismo. Adelante, amigo, ya estás aquí conectado. Sí, muchas gracias, Fernando. ¿Sí me escuchan bien? Claro que sí. Ok, sí. Primero que nada, me presento nuevamente. Mi nombre es Noé Sinsun, soy director general de C Turismo Uruapan, una agencia de tour operadores y agencia de viajes. Agradezco mucho también la oportunidad, Fernando, que nos brindas no solamente a mí, sino a los distintos prestadores de servicios con los que hemos venido trabajando, ¿no? Gracias nuevamente y pues bueno, tuvimos ahí poquitos problemas técnicos de que no encontraba el ID, pero aquí andamos ya. Entonces, vamos a ir comenzando desglosando un poco los trabajos que nosotros hemos venido desarrollando, que hemos venido trabajando y que todavía estamos vigentes y ofertando a todo nuestro mercado aquí en el destino de Michoacán, ¿sale? Entonces, ya está la pantalla, ¿verdad, amigo? Sí, ya está la presentación en pantalla, ya la pueden visualizar. Ok, muchas gracias. Y bueno, comenzando otra vez, bueno, nuestro nombre es C Turismo Travel Group y nuestro eslogan es Elige el Destino. ¿A qué vamos con esto? Desde que nosotros creamos el logo, quisimos que fuera un poco fresco y de acuerdo a lo que tuviera que ver con Michoacán. Entonces, fuimos muy creativos ahí con mi socia, que esto pertenece a dos, a mi socia que es Doris Góngora, que también por aquí anda conectada, y a un servidor Noé Sinsun. Y el logo data de las 3 migraciones que tenemos en Michoacán, que es la mariposa monarca, el pelícano borregón y la tortuga marina, que ya conforme vaya avanzando un poco la reunión, vamos a ir desglosando los recorridos que tenemos y que son por temporada para irlos trabajando. Como ven ahí en nuestros inicios de datos de contacto, que los voy a presentar también al final, tenemos oficina en Zamora, que es la que donde nace todo este proyecto de la agencia de viajes y tour operadora. Uruapan, que apenas tenemos año y medio con oficina física aquí en este municipio, y Guadalajara de manera digital por el momento, que es también la agencia de viajes y tour operadoras en Guadalajara. Como ven, tenemos 2 sedes aquí en Uruapan y en Zamora, que también son puntos estratégicos en los cuales nosotros podemos abarcar distintos municipios o localidades para la atención no solamente de servicios de agencia de viajes, sino también de tour operadora. En Zamora también encontramos Aguayo, encontramos Peribán, Los Reyes, Jiquilpan y muchos más. Entonces estamos ubicados también de manera muy estratégica para no solamente brindar la atención a nuestros usuarios y al mismo municipio donde estamos ubicados nosotros. La siguiente, amigo, por favor. La siguiente. Listo, comenzando entonces con nuestros servicios como tour operadora. Hay que destacar también que este proyecto nace hace 12 años, 2012 aproximadamente fue el inicio de este proyecto y como les comenté, nació en Zamora, ¿no? Entonces ya tenemos bastante trabajo hecho y evidencias con las cuales podemos desglosar y demostrar la calidad del servicio con la que nosotros trabajamos. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque también eso para los clientes es súper fundamental al momento de adquirir desde un servicio básico de agencia de viajes, como lo es que te compren un lugar para los viajes regionales que hagas o un boleto de avión, tener todo de manera ya estructurada o estructurado para que el cliente le dé 100% seguridad y confianza, ¿no? En la que nosotros operamos. ¿Pueden cambiarle, por favor? Gracias. Nuevamente, comenzando con esta situación de la tour operadora, como les vengo diciendo, ya tenemos más de 15 circuitos hechos en el estado de Michoacán. Las principales situaciones o características que nos gusta destacar a nosotros, aquí como lo vemos en pantalla, son artesanías, tradiciones, danza, gastronomía, zonas arqueológicas, naturaleza y aventura. En artesanías nosotros tenemos muchos íconos representativos que nos destacan de manera nacional, internacional y mundial. Uno de ellos, por ejemplo, son las cocuchas, son las lacas, son los sombreros de palma, por ejemplo, son los juguetes, son el trompo con el torno,
los yoyos y demás, ¿no? Hay muchas artesanías que se fabrican aquí y son endémicas desde un trabajo desde la Revolución que se ha venido trabajando en algunos lugares precisamente por mujeres únicamente y en algunos otros también por los hombres, ¿no? En cuestión de tradiciones, que luego lo que más destaca aquí en nuestro Michoacán es la Noche de Ánimas, ¿no? Los festivales que tenemos, los distintos eventos culturales que tenemos y demás. En cuestión de danzas, por ejemplo, también encontramos la danza de los viejitos, que es creo que por lo que más destacamos y nos conocen a nosotros, que es esa danza cuando juegan como la tipo víbora, que es un poco ahí cómica, pero es de mucho respeto también, y data obviamente al viejito bailarino, con muchos colores, con pantalón de manta, en su momento original con calzón de manta también, con su guayabera de manta y el sombrero distintivo, que es el sombrero de palma de Jarácuaro, fue una isla en su momento Jarácuaro, con distintos colores que caen desde su sombrero y obviamente el distintivo zapateado que los caracteriza. Otro importante danza, por ejemplo, que también se tiene son el de las aguadoras, que vemos también aquí en Uruapan, que es una situación cuando aquí en el Parque Nacional, tenemos un Parque Nacional en Uruapan, las aguadoras danzaban para pedirle a la diosa del agua que le siguiera proporcionando este líquido vital, obviamente para todas las familias que se empezaron a ubicar aquí, y fue de esa manera tan importante que comenzaron a bailar. Es un traje con un rollo, se le conoce en aguas, con un delantal, con una blusa bordada, aquí usualmente con flores en el pecho, con trenzas, con moños de colores, y usualmente con un cántaro aquí como lo van cargando aquí, después en la cabeza, y la danza es bailar arriba del cántaro. Entonces es muy interesante la verdad y lo tienen que conocer y lo tienen que vivir. Otra, por ejemplo, que es muy interesante es, por ejemplo, la danza de los cúrpites. La danza de los cúrpites, esta es muy distintiva por la situación de que solamente bailan hombres y son hombres solteros. Hay un personaje que es la Maringuía o la María, de acuerdo a cómo la conozcamos, y este personaje es un hombre también que se disfraza o que utiliza indumentaria de mujer, y el zapateado, el baile de esta Maringuía es muy sutil. Es casi no mover los pies, sus caderas, el movimiento de los hombros y demás. Y en el caso del caballero, que es el cúrpite mayor, sí es un zapateado completamente difícil. Esto porque se los comento para dar un poco más de auge a todas las danzas que tenemos y que conozcan un poquito también aquí. Y dentro de los circuitos también manejamos una demostración personalizada y de que nos enseñen a zapatear, ¿por qué no? Este tipo de técnicas de zapateado, y obviamente que nos comenten cómo se trabaja toda la situación de la indumentaria, de los colores, de dónde se origina y demás, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también la gastronomía. La gastronomía, algo que nos caracteriza un poco más en la capital, que es la sopa tarasca, ¿no? Que es una sopa a base de tortilla, a sopa de un poco de frijol, un poco de chorizo y obviamente el jitomate o tomate, de acuerdo a cómo lo conozcan. Tenemos también las enchiladas muy deliciosas que van acompañadas con carne seca o cecina, también de acuerdo a cómo lo conozcan. Los uchepos. Los uchepos es algo muy distintivo también de Michoacán y se sirven en una hoja de elote fresca y es una masa del elote tierno licuada con leche, con azúcar y un poquito de otros aditamentos, y son servidos en la hoja fresca del elote. Obviamente van cocidos a vapor. Eso es algo muy distintivo acerca de aquí de todo Michoacán. En distintos lugares o municipios se preparan de distinta forma, pero casi el método es el mismo. Lo pueden acompañar solo con salsa, con carne de puerco, etcétera, etcétera, ¿no? En cuestión de las zonas arqueológicas, Michoacán goza también de distintas zonas arqueológicas en las cuales en nuestros circuitos las manejamos. Entre las principales, Tingambato, Sinsunzan, por ejemplo, que fue la capital del Imperio Purépecha en su momento. Tenemos San Felipe Los Alzatis, tenemos Iguacho y otras más, ¿no? Lo que destaca aquí en las zonas arqueológicas, por ejemplo, son las situaciones de que son en forma de yacata, o sea, en lugar de ser lo que conocemos como una pirámide, son yacatas, que son basamentos piramidales, que es así como los trabajaron en su momento los purépechas, que es la situación que nos caracteriza a nosotros como michoacanos, que es la principal cultura, que fue la purépecha tarasca, ¿no? Y bueno, continuamos con la cuestión de naturaleza. Nosotros tenemos parques nacionales, entre los cuales destacan, por ejemplo, el Parque Nacional Lago de Camécuaro, que está ubicado en el municipio de Tangancícuaro, a 15, 20 minutos en carro de la ciudad, del municipio de Zamora Hidalgo, Michoacán.
Entonces aquí tenemos unos sabinos espectaculares donde pareciera que las flores, los sabinos y los árboles flotan por todas las raíces que conserva todavía aún vigentes, ¿no? Se puede hacer la pesca, se puede practicar la pesca, un paso en lancha, nadar completamente. Anteriormente se decía, y bueno, todavía hay personas grandes que lo aplican, que como es un nacimiento de agua, el agua, por ejemplo, de manera de madrugada, muy temprano, el agua sale caliente porque va brotando, ¿no? En ese momento y muchas personas todavía acuden a bañarse, a tomar su baño de ahí, que es lo que significa también la palabra camécuaro, lugar de baño, ¿no? Pero sí el agua suele ser muy fría, a pesar de que esté el solazo o que esté haciendo un poco de calor, el agua suele ser muy fría, es revitalizante obviamente para la piel, para los que les gusta un poco más cuidarse la piel y demás, es algo extraordinariamente perfecto, ¿no? En Uruapan, por ejemplo, tenemos el Parque Nacional Barranca de Cupatizio, que también goza de bastantes hectáreas, de bastante fauna, de zonas de recreación, y pues obviamente ahorita en la Noche de Ánimas se festejan varios eventos dentro del parque. Sirve como escenario para distintos festivales de licores, de gastronomía y demás. Y obviamente aquí en Uruapan es nuestro ícono que nos representa a nivel nacional e internacional. En Aventura. En Aventura nosotros tenemos distintas atracciones como lo son tirolesas, tenemos cascadas, tenemos paseos sin cuatrimoto, podemos practicar el kayak, podemos practicar el rappel y podemos practicar muchísimas cosas más. Que ya ahorita conforme vayamos explicando los circuitos, lo vamos a ir poder viendo para que lo podamos entender un poco más. ¿Pueden cambiar a la siguiente, por favor? Comenzando entonces con la cuestión de nuestros circuitos de aventura y naturaleza, estamos hablando, si se fijan ahí vemos cascadas, vemos a los piloncillos, que son ahí donde está una persona de manera café de nuestro lado derecho, y vemos otros chorros o caída de agua que encontramos, ¿no? Dentro de los que más destacan dentro de Michoacán en cuestión de aventura y naturaleza, tenemos, por ejemplo, los chorros del Varal. Los chorros del Varal es una caída de agua que se da acerca de un río subterráneo que tenemos en el municipio de Los Reyes del Salgado, Michoacán, y es una caída de agua de aproximadamente 120, 180 metros, 150, perdón, 180 metros, y la verdad está muy agradable, muy fresco. Tenemos que bajar sobre gradas, no hay como que acceso a una situación fácil para la cual nosotros podamos bajar y tenemos que bajar y subir gradas. Entonces, esto es algo muy interesante porque son más de 100 gradas. Entonces, es completamente de aventura, es completamente para personas que les guste esta situación de caminar, que les guste pasársela bien, que les guste respirar un poco de aire fresco, que les guste ver la situación de los paisajes completamente naturales y vírgenes. Algo de lo que goza también, por ejemplo, Michoacán en las cuestiones naturales o de aventura, es de que muchos de nuestros atractivos están todavía en situación virgen o natural. La mano del hombre no ha llegado, pero más sin embargo sí tenemos situaciones de acceso muy cómodas y muy agradables, pero sí se mantiene muy en la parte muy cómoda en cuestión de poderlo visitar. ¿Por qué lo comento? No, porque luego de repente en los destinos turísticos o naturales, culturales y demás, llegamos a la sobrepoblación, llegamos a a la contaminación y pues en lugar de ser beneficiado el destino como tal, lo estamos perjudicando. Nosotros como agencia, por ejemplo, haciendo también una pausa con esto, somos una empresa muy sustentable, ¿eh? O visitamos lugares que no estén tan demandados o si hay una fecha muy próxima acerca de una fecha que nada más se tenga que visitar ese pueblo, nosotros optamos por también visitarlo durante todo el año, por lo menos 2 o 3 salidas, para que el destino obviamente pues tenga derrama económica, no solamente en la temporada, por ejemplo, de noviembre, de diciembre, ¿no? Sino que su derrama sea equitativa durante todos los demás meses. Y eso es algo muy interesante con lo cual nosotros contribuimos y trabajamos para que obviamente todos los prestadores de servicios de ahí también sean beneficiados. Solemos trabajar con artesanos, solemos trabajar con gente en el gremio del turismo, con personas que se están dedicando completamente a esa situación. Y obviamente el fin de ser una tour operadora es darnos trabajo unos a otros, ¿sale? La rebanada del pastel o el pastel nos toca una rebanada para cada quien, no es solamente para nosotros. Y creo que eso es importante y de acuerdo a lo que hemos visto también aquí en esta exposición o en esta, perdón, en esta situación de los expo viajeros, hay muchos, casi todos solemos trabajar de esta manera, de que son colaboraciones, somos apoyos, somos comisiones y demás, entonces es algo muy interesante que podemos seguir trabajando, ¿no? También tenemos Etúcuaro.
Túcuaro, por ejemplo, aquí es un destino muy interesante que, por cierto, acabamos de regresar hace 8 días. Se le considera como la cuna del mezcal en Michoacán. Se manejan mezcales, hay maestros mezcaleros, donde también ya hay una asociación de mezcaleros y todo este mezcal tiene denominación de origen. Se producen mezcales cupreata, pechuga, un poquito más añejado, con más grados de alcohol y todo el proceso es 100% artesanal. Es un verdadero mezcal como nos gusta tomarlo los que consumimos mezcal. Y pues, por ejemplo, aquí el pueblo o el municipio de San Francisco de Túparo, que es el nombre correcto de este municipio, cuenta con distintos atractivos. Cuenta con tirolesas, cuenta con un columpio al vacío, cuenta con un paseo en cuatrimoto. Ahorita acaban de poner unas letras muy interesantes como las que vemos en cualquier pueblo mágico, en cualquier ciudad, pero la situación de aquí de Túcuaro es de que las pusieron en un cerro. Entonces, pues es como, data así como un tipo, un poquito Hollywood, ¿no? O sea, desde que las ves tú vas entrando y ves las letras de Túcuaro, se ven padrísimas, la verdad. Está muy agradable. Y obviamente nuestro incentivo hacia nuestros clientes que tenemos aquí en Uruapan y en Zamora es que conozcan su estado y que se sigan enamorando de su estado y que obviamente no solamente nosotros promocionemos el destino, sino que sea la misma gente que nos esté promocionando de acuerdo a nuestra marca y empresa y obviamente al destino, ¿no? Es un destino emergente completamente Túcuaro y creo que es muy recomendable y ya lo tenemos dentro de nuestros circuitos. Para quien guste, ya ahorita cuando se termine la sesión nos puede pedir los circuitos o se los puedo mandar a Fernando y con gusto se los comparto. Son comisionables para las agencias de viajes que les pueda interesar. Todos son comisionables nuestros circuitos que tenemos y ya nada más sería cuestión de pedírnoslo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Sararacua, también que es lo que estamos viendo ahorita aquí. La Sararacua es una caída de agua también y significa sedazo o el lienzo, ¿no? Es una cascada de agua que tenemos aproximadamente a 20 minutos cerca del municipio de Uruapan, Michoacán, y es muy agradable porque también bajamos gradas, tiene actividades de aventura, tiene paseo en caballo, tiene tirolesas, bajas, venden comida y gastronomía dentro del parque, dentro de la zona natural protegida. Entonces es algo muy dinámico y de lo cual podemos establecer nosotros y también añadir a nuestros circuitos dentro de Michoacán, ¿no? Tenemos los piloncillos. Los piloncillos es determinado como una situación de un capricho geográfico. Esto es ideal principalmente para los ciclistas, perdón, que les guste completamente las aventuras y para las personas que se dediquen a hacer el parkour. ¿Por qué? Hay muchas formas que se prestan a estar brincando, a estar yendo de un pico a otro y sobre todo también para los amantes de la fotografía es espectacular. ¿Por qué? Porque nos está dando distintos paisajes y distintas modalidades de fotografías en las cuales nosotros lo podemos aprovechar. Entonces, este circuito también ya lo tenemos con nosotros y es súper, súper recomendado. Dentro de los circuitos que manejamos, por ejemplo, hay situaciones que podríamos contribuir y corroborar de que tú me digas, ¿sabes qué, Noé? Me gusta este y no sé qué tan factible sea combinarlo con este circuito. ¿Por qué se los comento si es factible o no? Porque luego de repente un punto está muy retirado del otro. Entonces, la idea es de pasar más tiempo en el destino que en los traslados que nos podemos llevar, ¿no? Entonces, eso es también por sugerencia, por en caso de que lo quieran tomar en cuenta ustedes al momento de agendarnos algún recorrido, ¿no? Y por último, obviamente, los parques nacionales que ya los mencioné, ¿no? Que son muy dinámicos también, es completamente de recreación, fotografías, cascadas de agua, fuentes naturales y demás. ¿Pueden cambiar a la siguiente, por favor? Encontramos aquí ahora con las migraciones naturales. En las migraciones naturales nosotros tenemos tres muy características completamente en las cuales también nos han posicionado de manera nacional e internacional. Lo más conocido, por ejemplo, que es la mariposa monarca, que lo vemos ahí en los tres circulitos, en las tres fotos de la que está del lado izquierdo, ¿no? Estas maripositas viajan desde Canadá y son las hijas de las que quedan en Canadá, las que nos visitan y se quedan en el trayecto en nuestro municipio de Angangueo de Ocampo, que son los santuarios que nosotros conocemos y hay varios. Entonces, nosotros solemos trabajar con todos ellos en los cuales nosotros podemos visitar. La situación interesante de estas migraciones, por ejemplo, es de que únicamente estos circuitos los tenemos por temporada. No pueden venir todo el año, obviamente, porque pues es un fenómeno natural. Son de noviembre a marzo, entonces ahorita estamos en nuestra plena fecha y en nuestra plena época
para poder reservarlos completamente con anticipación y poder tomarlos y combinarlo con algún otro circuito, ¿no? Para que obviamente sea de su agrado. De los pueblos mágicos que tenemos, los solemos combinar con este tipo de migraciones antes de pasar a las otras dos, que por ejemplo podría ser Jiquilpan, que es donde se hace la elaboración de la seda con el gusanito de seda, ¿no? En la casa que fue en su momento de descanso del general Lázaro Cárdenas. En el Pelícano Borregón, por ejemplo, en Zaguayo, con la capital mundial del Guarache, con Jiquilpan nuevamente también, y con Zamora, que Zamora también es una ciudad súper importante por haberla visitado Miguel Hidalgo, donde Jaime Nuno dirigió el himno nacional, que son cosas luego de repente que no son tan conocidas, pero tiene un apogeo y tuvo un apogeo muy importante Zamora, por lo cual nos queda cerca de acuerdo a todos estos recorridos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Pelícano Borregón estamos hablando de un pelícano que se le llama borregón por la cuestión de cómo vienen en parvada, por así decirlo, de que todos se la pasan juntos, ¿no? Nosotros podemos tener un poco de contacto, sí, muy cerca aproximadamente con este pelícano borregón, donde sus alas también de envergadura pueden llegar a medir hasta los 2 metros de largo, ¿no? Entonces, es muy interesante. Esto le pertenece también en cuestión del agua al lago de Chapala que encontramos en Jalisco, pero es en los límites de nosotros de Michoacán y comenzando y obviamente Jalisco, ¿no? Es muy interesante, podemos tener un paseo en lancha súper dinámico, comer nuestros charalitos, alimentar al pelícano borregón, por ejemplo, que es algo súper interesante, las fotografías que no falten, obviamente, en nuestros recorridos y obviamente seguir contribuyendo a la derrama económica local de cada municipio, de cada pueblo, ¿no? Y por último, en las últimas también, en la que vemos en la parte inferior, tenemos a las tortugas marinas. Michoacán goza también de costas michoacanas muy interesantes y muy vírgenes en cuestiones de las playas, ¿no? Tenemos San Juan de Alima, tenemos Caleta, tenemos distintas playas en las cuales estas tortuguitas llegan a desovar. Aquí desovan las tortugas y pues es obviamente apreciar la situación del desovamiento de todas estas tortuguitas, ¿no? Nuevamente esto también es por temporada y es combinado con otro tipo de circuitos. Pueden pernoctar sin problema y nosotros hacer sugerencias de con cuál circuito lo podemos combinar o no, y sobre todo lo más importante, que se la pasen muy bien, ¿no? Cabe destacar también que nuestros circuitos incluyen un servicio de fotografía. ¿A qué vamos con esto? Contamos con cámara profesional en la cual de nuestros compañeros van tomándoles fotos con cámara profesional, obviamente, y pues es interesante esto porque ya al final de cuentas se las mandamos al coordinador o al dueño de la agencia, como sea, y pues se las comparte a sus clientes, ¿no? Nosotros no nos metemos para nada con los clientes, todo se le da al coordinador, que nos contrata obviamente, y pues es interesante porque siempre es tener bien una buena foto del recuerdo, ¿no? La grupal, la tuya, y luego de repente hay gente que sí viene muy ad hoc a las cuestiones de la fecha o la tradición o del lugar específico a donde viaja, ¿no? Entonces esto es muy interesante para que lo consideren. ¿Pueden cambiar a la siguiente, por favor? Bien, en lo que comentábamos acerca de las zonas arqueológicas, ¿no? Ahí vemos algunas situaciones interesantes en la cuestión de las de nuestras zonas arqueológicas. Encontramos algunas principales, como lo son, por ejemplo, Tingambato. Tingambato goza de una estructura basamento, obviamente piramidal, de la cual ya les comenté al principio de la sesión, en la cual tiene rasgos teotihuacanos y es una situación muy interesante para visitar y sobre todo, obviamente, para presenciar, ¿no? Tingambato, por ejemplo, tiene situaciones gastronómicas muy interesantes también de las carnitas. Las carnitas en Tingambato son deliciosas. No se comparan a lo mejor con las de Quiroga tienen su lugar, las de Tacámbaro tienen su lugar, pero en Tingambato un taco de carnitas no te lo debes de perder. Entonces es algo muy interesante en lo cual nosotros podríamos aprovechar, ¿no? Y en Tingambato, pues obviamente la foto en la pirámide, en la Yácata, la foto en donde tenemos las catacumbas, donde tenemos los cuartos habitación, donde jugaban el juego de pelota. Entonces, muy interesante todas estas situaciones. Dentro de, por ejemplo, de una de las más altas, en cuestión de aquí de Michoacán, tenemos, ahí viéndola, tenemos la tercera, que es San Felipe Los Alzati, que se ubica en el Valle de Zitácuaro, que es un poquito más para el oriente del estado de Michoacán, y este es de las pirámides o de las zonas arqueológicas más grandes que tiene Michoacán, sobre todo más altas, en cuestión de altitud, son las más altas que tenemos aquí en Michoacán, ¿no? Tenemos Sinsunzan, que son los basamentos piramidales que vemos un poco más ahí en las imágenes, que en su momento fue
la capital purépecha de los purépechas, obviamente de los tarascos, y que pues obviamente ahorita sigue siendo uno de nuestros pueblos mágicos más sobresalientes, sobre todo por la cestería que se maneja, que son todos los productos o artesanías hechos a base de la palma, ¿no? Que se teje de esta forma y que es muy atractivo para todos los turistas. De dato curioso, Sinsunzan, por ejemplo, significa lugar de colibríes. Eso significa Sinsunzan y la palabra Sinsun es la palabra colibrí. Entonces, tenemos pueblos mágicos súper interesantes en los cuales todos podemos visitar y estos sí podemos visitarlos durante toda la época del año, ¿no? Algunos sí en unas fechas específicas donde podría ser más interesante, que ya iremos explicando un poco más, pero todos los podemos visitar y pues obviamente dentro de las facilidades que tendrían de reservar con nosotros, sobre todo son los accesos y los talleres que ofrecemos nosotros y demostraciones y degustaciones que solemos ofrecer a nuestros turistas, que también es algo muy agradable porque pues los turistas se van súper contentos, ¿no? Y por último, la zona arqueológica de Iguazio. Esta de Iguazio queda muy cerca de la isla de Janitzio y del pueblo mágico de Pátzcuaro. Entonces, pues Pátzcuaro yo creo que por sí solo ya lo conocemos muchos de nosotros y es el pueblo ícono que tenemos en nuestro estado de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Pero darnos la oportunidad también a lo mejor de pernoctar en Pátzcuaro como tal, pero sí de visitar otros puntos súper interesantes de mezcal, por ejemplo, a Mamacoco, que a Mamacoco nosotros en Michoacán la tenemos, a Santa Fe de la Laguna, que fue donde se basó la película de Coco para recrear Santa Lucía, que es el pueblo que sale en la película, ¿no? Bueno, ¿pueden pasar a la siguiente, por favor? Aquí nuestro icono y nuestra temporada más demandada y más alta durante todo el año, para ser honestos, la verdad, es nuestra noche de ánimas. Esto es un ritual súper solemne de respeto, de devoción, sobre todo mucho de cuestión vistosa, ¿no? Para todos nuestros turistas que los queremos encontrar un poco más fuertes y un poco más interesantes en la cuestión de qué nosotros podemos observar. En la imagen principal, como podemos observar, encontramos a todas las personas que rinden homenaje y que rinden situación de respeto con ofrendas, que son estas cuestiones de las velas, que son la flor de cempasúchil, que es un ícono también, no solamente para Michoacán, sino para todo México. Vemos a la señora con su rebozo, que es algo súper típico de Michoacán, también los rebozos, y de preferencia un azul marino con líneas blancas, que es lo que vemos aquí representado en la fotografía, ¿no? Nuestro circuito de Noche de Ánimas es muy, muy interesante. Sí recomiendo que se den la oportunidad de conocer este circuito alterno que nosotros tenemos. Comenzamos desde una visita en la cuestión de Quiroga para almorzarnos un taco de carnitas, que es súper recomendable, súper delicioso. Obviamente también somos muy amigos y no somos ajenos para las personas que sean veganas, que tengan alguna una situación física o alguna situación de que no puedan comer algo, ¿no? Hay mucha variedad de comida en la cual no se van a quedar sin desayunar, ni sin probar la gastronomía típica de ahí, obviamente, ¿no? Comenzamos con Quiroga, después con Sinsunzan, que ya fue lo que le comenté. Todos los panteones que tenemos en esta, que principalmente es la ribera del lago de Pátzcuaro, se llenan obviamente de los arcos, que es la entrada, brindarle entrada a todas estas ánimas que vienen a visitarnos, y todos los habitantes de cada pueblo o municipio, pues obviamente decoran y ponen ofrendas. ¿A qué me refiero con ofrendas? Que son las cosas que hacía, la cosa que les gustaba, las cosas que les gustaban tomar, los zapatos de trabajo que se ponía, etcétera, etcétera, ¿no? Para los turistas, sí es súper interesante todo este tipo de recorridos, sobre todo porque lo tenemos súper cerca. Entonces, ahorita en estos 2 últimos años hemos venido trabajando una situación de donde nuestros turistas puedan armar su altar. A su altar se refiere a que lo armemos como un altar michoacano, ¿no? Pedir, a ofrecerle, ¿no? A algún difunto que nosotros tengamos y demás, y que lo podamos hacer en algún pueblo mágico, en algún punto que nosotros consideremos, obviamente, que se preste para que podamos tener ese momento privado entre nosotros, ¿no? Ya lo hemos venido manejando, hemos atendido personas de otros países completamente y se van encantados con el servicio y sobre todo con la experiencia que se brinda, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y de verdad se los recomiendo. De nuestros puntos más interesantes, como les comentaba, después de Sinsunzan, visitamos Santa Fe de la Laguna. Santa Fe de la Laguna fungió como un centro hospitalario a lo que hoy conocemos como una guatápera o guatapera.
Hay distintas guatáperas en nuestro estado de Michoacán y estas guatáperas eran centros hospitalarios, ¿no? Donde, en la cual tú te ibas y te ponían una cremita, te lo untaban algún tecito, en la cual era la medicina herbolaria, ¿no? Que utilizaban antes las personas, sobre todo las mujeres. Y fue creado de esta manera, fue fundado por nuestro abogado por profesión y vocación sacerdote, don Vasco de Quiroga, el cual ahí tiene de hecho develada un monumento y una estatuilla. Muy interesante también que les repito, se presta muchísimo para la interacción con nuestros amigos de cada agencia que visiten. Sobre todo, Santa Fe de la Laguna se puso dentro del mapa en cuestión turístico, porque en la película de Coco, que yo creo que todos hemos visto, este pueblo de Santa Fe de la Laguna sirvió de recreación para que se formara el pueblo de Santa Lucía. El templo que vemos en la película es el templo del Cristo de la Exaltación que tenemos en Santa Fe de la Laguna. Y obviamente a nuestra mamá Coco, que todavía anda muy lúcida la mamá Coco, todavía baila, todavía te saluda, tiene más de 100 años la señora y todavía está. Entonces, esto quedaría sujeto a disponibilidad, obviamente, de la visita a Mamá Coco, porque por cuestiones de salud, por cuestiones de alimentación y en algunas otras cosas, ¿no? Casi siempre nos ha tocado verla a nosotros, obviamente, y esto es por la gestión y los momentos específicos en los cuales a nosotros, la familia, nos recomienda visitarla. Entonces, pero sí, siempre está sujeto a disponibilidad. Repito, esto es algo muy interesante y sobre todo cuando las personas viajan con niños, o sea, para los niños es, no sé, súper interactivo ver a mamá Coco, o sea, todos la quieren tocar, obviamente no está permitido, no es como que andemos tocando a la señora sus manos y todo, simplemente la saludamos, dejamos una cooperación voluntaria y listo, pero sí es un momento muy mágico y sobre todo para los niños o cuando llevamos un poquito a nuestros hijos, que sea interactivo de esa manera, porque pues o sea, hacen la analogía, ¿no? La semejanza con la película y pues ven que es completamente igual, es la misma, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Después de esto, pasamos a un taller de mezcal súper dinámico. También este mezcal lo tenemos en Oponguio, que tiene denominación de origen también, en la cual nos dan degustación, nos muestran todo el proceso y si tenemos suerte, usualmente van a estar destilando en la hora que nosotros tenemos. Aquí también es donde nosotros tenemos la comida con una gastronomía completamente michoacana, que lo más típico de la ribera del lago de Pátzcuaro es el caldo de pescado blanco o el pescado blanco frito, empapelado, relleno, etcétera, ¿no? Charalitos, agua de nopal, por ejemplo, súper fresca y nutritiva que podemos encontrar aquí. Pasando obviamente con este taller de mezcal, que es algo muy interesante. Y previo también a esto en Santa Fe de la Laguna, un taller de barro negro vidriado. Es un barro negro extraordinario, negro completamente. ¿Y por qué vidriado? Porque brilla. O sea, te ves tu reflejo tú al momento de ver una vasija de la cuestión del término que se está trabajando en la cuestión de la artesanía, ¿no? Entonces es algo muy interesante que sí podemos tener y que obviamente podemos hacer compra de las artesanías que ellos tienen. Continuando después del mezcal, que supongo y repito, visitamos Erongarícuaro. Erongarícuaro es el municipio al cual varios de estas delegaciones de estos pueblos pertenecen a este municipio y en Erongarícuaro es un tiempo libre para que descansen un poquito. ¿Por qué? Porque pues ya caminamos, ya disfrutamos, ya tomamos fotos, ya cargamos un poquito a la camioneta o al autobús nuestras compras que hicimos y demás. Y en Erongarícuaro hay usualmente actividades culturales. Hay pirecuas, que es el canto tradicional, la música tradicional que nosotros tenemos aquí en Michoacán, que son cantadas en la lengua materna, que es el purépecha, y pueden hasta bailar, o sea, es completamente agradable. Están danzas de los viejitos, están obras de teatro, hay gastronomía, porque obviamente en un tour siempre tenemos que andar probando la gastronomía de cada pueblo y de cada municipio, ¿no? Entonces presta mucho para todo tipo de personas. Repito, sobre todo hemos atendido muchísimos fotógrafos que vienen y dicen, wow, está súper padre, no inventes. Ya había visitado a lo mejor Pátzcuaro y está súper genial, pero también este recorrido es como la otra parte que tenemos, la alterna, acerca del recorrido de Noche de Muertos, ¿no? Continuando con Erongarícuaro, con el tiempo libre, y de que obviamente aquí en Erongarícuaro vemos una escalera de flor de cempasúchil, que esto nos remonta acerca de cómo las almas van descendiendo para llegar a nuestro modo terrenal, a nuestra tierra, ¿no? A nuestro plan de tierra,
para poder visitar y conocer obviamente y ver qué ofrendas le están dejando, ¿no?, sus familiares todavía. Entonces, algo muy interesante porque les repito, sí es muy dinámico y es muy interactivo para todas las personas, ¿eh? Los coordinadores también se regresan encantados y dicen, wow, no lo puedo creer, es algo extraordinario. El respeto también, pedimos nosotros mucho respeto al momento de, por ejemplo, si nos dejan pasar a una casa, de que pues entremos con respeto, ¿no? Y cuando entramos usualmente a las casas, sobre todo en Santa Fe de la Laguna, ya salimos con un pedazo de tamal, con un plato de atole, perdón, con un plato de pozole, con un vaso de atole. ¿Por qué? Porque los michoacanos nos caracterizamos de ser así, de ser muy solidarios, ¿no? Nosotros dejamos una pequeña ofrenda, un kilito, medio kilo de naranja, una veladora, y ellos te responden de esa manera, ¿no? Como acerca de ellos otorgándote algo, un taco, como lo suelen decir, un tacato, un itacate, perdón, o un taquito, acerca de cómo ellos se sienten agradecidos por haberlos visitado y de haberles dejado una pequeña cooperación, que puede ser también económica, o una ofrenda que puede ser fruta, puede ser pan, puede ser inclusive hasta ropa, o puede ser simplemente veladoras, ¿no? O velas, completamente. Bueno, continuando con este recorrido y también para agilizarlo un poco, después de Longarícuaro, visitamos Arocutín. Arocutín es la máxima expresión que tenemos en Noche de Ánimas y en Noche de Muertos, debido a que antiguamente en la colonia los cementerios o los panteones se habituaban o se localizaban en los atrios de cada templo. Arocutín con su templo es el único que sigue vigente con esta tradición. Desde que tú llegas, o sea, yo les digo a los clientes, les digo, prepárense, porque ves a las mujeres cantando, todas afinadas, todas o sea, todas sin que se les salga una más adelante que la otra. Es una iluminación espectacular que de verdad no lo ven en otro lado completamente. Y es algo muy interesante y súper padre. ¿Por qué? Porque pues sí, te hacen sentir así, o sea, te sientes hasta como pequeñito y dices, wow, ¿no? Repito, para los fotógrafos y para los amantes de la fotografía amateur o no sean amateur, es extraordinario. Obviamente, si es un tour que dura aproximadamente de 8 a 10 horas para que también lo contemplen y obviamente nuestras recomendaciones, calzado cómodo y demás. Y aquí es simplemente tiempo libre de apreciación, de fotografías. Hay cena, venden cena también, con platillos también muy típicos de aquí de Michoacán, sobre todo de la ribera del lago de Pátzcuaro, pero se pone muy dinámico y es así como terminamos, ¿no?, nuestro circuito de Noche de Ánimas. Sí se los recomiendo nuevamente, es un tour completamente garantizado en cuestión de calidad, en cuestión de servicio, y pues obviamente tenemos ya nuestro equipo que puede atender en algunas ocasiones yo, en algunas otras ocasiones mi compañera, mi socia Doris, y más personal que tenemos ya a nuestro cargo nosotros, para que obviamente todo esté de manera capacitada y salga de una manera mejor, ¿no? Y siempre el cliente quede satisfecho. ¿Pueden continuar con la siguiente, por favor? Aquí, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos en la cuestión del servicio de informador turístico local, ¿no? En ocasiones muchas de las agencias nos dicen, oye, ayúdame con la coordinación, ¿no? Lo que pasa es que pues, es mi primera vez que vengo aquí. Nosotros obviamente no dudamos en esa situación porque hemos manejado ya grupos desde niños, hemos manejado estudiantes, que también fue nuestro mercado target en su momento en Zamora, por ejemplo, y que también lo está haciendo aquí, por ejemplo, en Uruapan. Hemos manejado personas jubiladas, que es otra atención completamente distinta, en las amenidades también. Entonces, en la coordinación no nos asusta el tipo de gente que venga también, para que lo contemplen en el caso de que digan, hijo, le mandaron un coordinador para 45 personas, ¿no? Entonces sí está un poquito cardíaco, por sobre todo porque luego, o sea, llegan y lo que ven es a ver qué compran, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Vamos a hacerlo de esta manera y después 15, 20 minutos para compras y listo, ¿no? Para que obviamente las cosas no se salgan de control. Entonces, aquí, por ejemplo, como ven aquí en la imagen, se coordina y atiende con el servicio de informador turístico local. Y lo que comentaba acerca de nuestros circuitos es de que tenemos facilidad de accesos, talleres, demostraciones, degustaciones y todo lo que demás, y todo lo que tenga que ver con un buen atención al cliente dentro de un pueblo mágico, un municipio o una localidad. Entonces, es algo muy interesante, sobre todo en nuestros pueblos mágicos, ya tenemos una persona, un artesano de cada pueblo mágico, de cada municipio, de cada localidad, el cual, repito, nos abre las puertas de su casa. Lo interesante, por ejemplo, de los artesanos que tenemos en Michoacán es de que su mesa de trabajo es algo reciclado, su silla de trabajo es un bote, por ejemplo. Entonces, esto nos motiva a nosotros
de que ahora que estuvimos, por ejemplo, en pandemia, de que nosotros debemos de trabajar con lo que tenemos a la mano, ¿no? Y es algo que los michoacanos y sobre todo los purépechas tienen. Ellos adornaron y decoraron a como ellos lo entendían, a como ellos lo saben hacer, y es correcto, entonces no hay otra cosa que decir. Entonces creo que es un buen ejemplo que nos brindan a nosotros, por ejemplo, que estamos en ciudad, de que luego decimos, ay Dios mío, o sea, no hay yo qué hacer o no tengo esto. Eso es un ejemplo completamente blanco acerca de cómo hacer las cosas con lo que tengas a la mano, ¿no? ¿Pueden pasar al siguiente, por favor? Ahora, continuando, bueno, antes de pasar con nuestros servicios de agencia de viajes, me gustaría comentarles también de los pueblos mágicos que tenemos, repito, todos los manejamos, tenemos Pizzeo, con el ex convento también que tenemos por ahí, tenemos Tlalpujahua, por ejemplo, Tlalpujahua es el pueblo mágico que se le denomina como el pueblo mágico de la eterna Navidad. ¿Por qué se le denomina de esta manera? No, se preguntarán, obviamente porque fabrican esferas, ellos fabrican esferas y navideñas, obviamente, y toda la cuestión decorativa para Navidad, ¿no? Es un vidrio soplado, así es como se le llama la técnica, que soplan el vidrio y van inflando la esferita. También tenemos un taller de esfera al momento de nosotros visitar, obviamente en temporada de Navidad o desde previo de Navidad, desde octubre, noviembre y diciembre, y durante todo el año, o sea, las personas hacen esfera todo el año. O sea, lo podemos visitar en enero, en febrero y todo lo demás, que es lo que comentaba de nuestro apoyo hacia los pueblos mágicos, hacia las localidades, hacia los municipios, de que obviamente no se centren en una sola fecha, ¿no? Que es importante, y ya nosotros vamos un poquito más tranquilos y demás. En el caso, por ejemplo, de Paracho, Michoacán, que es el pueblo mágico denominado como la capital mundial de la guitarra, tenemos un taller de globos de Cantoya que es extraordinario. Es un taller exclusivo para nosotros. Hacemos nuestro globito de Cantoya, que es un globito con papel de China, bueno, con un pliego, hagan de cuenta como así, no sé el tamaño de lo que se ve aquí en el cuadro, y lo podemos elevar, esto es mediante combustión con una mecha. Entonces, pues lo más feo que nos pueda pasar en nuestro taller de globos de Cantoya es que al momento de elevarlo se nos queme, que sí ha pasado, pero pues obviamente la experiencia es una experiencia inigualable, ¿no? Tenemos un taller de guitarra artesanal, que son los lauderos, con un laudero profesional, ya una persona grande que nos enseña o nos dice los pasos de cómo formar una guitarra. Y obviamente este tipo de circuitos los combinamos con lo que tenemos cerca, ¿no? Para que sea un poquito más dinámico. Y en este caso podría ser el volcán Paricutín, que es el volcán más joven del mundo que tenemos y lo tiene Michoacán. Entonces, esto, repito, son datos curiosos que lo dices, órale, ¿no? Qué padre, o sea, que de una cosa nos lleven a otra, entonces está muy interesante. Visitamos las ruinas del volcán Paricutín, que literal es súper ropa cómoda, esto es para personas también que les guste la aventura, y obviamente el templo enterrado, que es el templo del Señor de la Salud, que está súper interesante y súper dinámico al momento de visitarlo. Tenemos, por ejemplo, también Pátzcuaro, que ya lo mencioné, tenemos Insunzan, Jiquilpan, que tenemos la biblioteca de José Clemente Orozco con sus pinturas revolucionarias monocromáticas en blanco y negro, por ejemplo, y con un toque de color rojo para darle obviamente todo este sentido a la Revolución Mexicana. Y es algo muy interesante. Repito, todos estos circuitos ya los tenemos hechos, ya los tenemos evidenciados, que es luego lo interesante y la seguridad que nosotros les brindamos a otras agencias de viajes al momento de estarlos trabajando, ¿no? Entonces, esto es como dato, ¿eh? Si alguien me llama o nos llama a nosotros ahorita que pongamos nuestros datos de contacto y ellos quieren o tienen en mente ya algo que quieran que les armemos, se lo podemos armar obviamente con nuestra sugerencia acerca de los, ¿cómo se llaman? De los accesos, de las conexiones que podemos tener y a lo mejor de un punto que se le está, es que no conozca la coordinadora o coordinadora y que puede ser muy útil al momento de visitarlo, ¿no? Y bueno, ahora sí, continuando con nuestros servicios de agencia de viajes, ya dándole el cierre a nuestro servicio como tour operador, pasamos a lo que es ahora como nuestra agencia de viajes, que también tenemos oficina física, ¿no? ¿Pueden cambiar a la siguiente, por favor? Comenzamos, por ejemplo, con los viajes nacionales. En estos viajes nacionales, por ejemplo, encontramos la cuestión de los viajes regionales. Nosotros, a pesar de atender viajes que nos vienen de otro estado, de otro municipio, inclusive de otro país, que repito, ya hemos atendido y ya hemos operado a turistas de Costa Rica, de Colombia, Estados Unidos y demás, atendemos obviamente aquí, que es nuestro lindo México, ¿no? Nuestro México. Nosotros también organizamos y hacemos viajes para distintos estados de la República.
Como punto muy específico también quiero señalar que sí nos enfocamos también a nosotros, la misma gente de donde estamos ubicados nosotros como agencia, que conozcamos primero nuestro estado, ¿no? Invitar a la gente, ¿sabes qué? Mira, es que este es un destino súper padre. Hemos tenido buena respuesta de la gente, ¿eh? Con toda humildad se los comento. Hemos tenido buena respuesta de la gente y dice, wow, o sea, tengo 20 años viviendo en Michoacán y no sabía que esto existía. Bueno, ahora ya sabes, una pequeña recomendación nuevamente para aquí, para nuestra agencia casa y para el destino como tal, obviamente 100%. Y así obviamente los prestadores están muy contentos con nosotros y es como ejercemos nosotros la relación pública al momento de trabajar con ellos, ¿no? Organizamos también excursiones, viajes con pernocta, tours. Hemos ido, por ejemplo, a Real de 14, al pueblo de película en San Luis Potosí. Hemos hecho Huasteca Potosina. Hemos viajado a Chiapas, por ejemplo. Extraordinario nuestro tour de Chiapas, por ejemplo. Hemos viajado a... Ay, ahorita, hemos viajado a muchos lados, pero bueno, Aguascalientes, por ejemplo, a Querétaro, a Los Viñedos. Hemos viajado a Colima, hemos viajado a la costa michoacana que tenemos aquí también. Hemos viajado a Ciudad de México, obviamente, y claro que sí. Hemos viajado a muchas partes de la República y obviamente, pues todo es de acuerdo a coordinación de nosotros. Este sí es una organización. Nos contactamos con algún guía o con algún informador, llamamos a nuestros hoteles. Todo es de buena calidad, la atención es siempre súper eficiente. Yo siempre digo con mi socia, ¿no? Que luego de repente nuestra atención es 24/7. ¿Por qué me refiero a 24/7? Porque o sea, los acompañamos hasta cenar, siéntense tranquilos, no pasa nada y los regresamos al hotel y nos vemos mañana otra vez. Y desde temprano estamos nosotros a primera hora para que también el coordinador diga, oye, ¿dónde estás? ¿No? Nosotros estamos ahí desde primera hora para poder ayudarlos en lo que se les ofrezca. Las coordinaciones de viajes obviamente se nos dan porque pues hemos trabajado acerca de esto. Un dato curioso también acerca de las personas que laboramos dentro de nuestras empresas, todos somos licenciados en turismo por profesión y por vocación. Entonces, esto también es algo muy interesante, ¿no? De que lo que estudiamos ya lo estamos poniendo en práctica. Y más que hacer un negocio como tal que nos deje o que sea rentable para nosotros, es como cultivarnos y cultivar luego de repente también, sobre todo a los artesanos y demás, a tener conciencia turística a los clientes, ¿no? De no tirar basura, de visitar lo que comentaba, ¿no? En fechas no específicas a los destinos y demás que si al final de cuentas todo se reduce al cliente lo que pida, ¿no? Pero igual tratamos nosotros de enfatizar este tipo de comentarios y pues bueno, en alguna u otra persona se tiene que quedar, ¿no? ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Igual Fer o Oliver, no sé quién esté por ahí, si hay alguna pregunta que me puedan hacer o así que haya, estoy escuchando con todo gusto, ¿sale? Claro que sí. Ya al finalizar vamos a entrar con la parte de preguntas. Si Ujú. gustas continuar, no hay ningún problema. Yo te indico el tiempo que te queda, ¿vale? Gracias. Gracias a ti, hasta luego. Bueno, continuamos ahora entonces, ya vimos la cuestión de los viajes nacionales y regionales acerca de lo que nosotros podemos llegar a hacernos desde Michoacán hasta otros estados de la República. Ahora en la cuestión de los viajes internacionales, ya tenemos evidencias de visitar, por ejemplo, Europa, de visitar el Medio Oriente, de visitar América Latina, que esto es lo que estoy poniendo aquí. En estos 12 años de operación se han manejado distintos viajes internacionales desde Europa, Medio Oriente y América Latina. El más reciente fue el año pasado, que aún y todo con pandemia, nos lo estaban pidiendo nuestros clientes. Entonces dijimos, pues bueno, vamos a hacer lo que el cliente pida, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de visitar Turquía, Capadocia, Pamukkale y todo lo demás. Y fue un viaje donde nuestros clientes regresaron enamorados de Turquía. Ya nos dijeron que cuando regresamos otra vez. Entonces, la verdad, nuestro servicio, con toda humildad, sí es bueno ya con estos 12 años de experiencia. Sí estamos hablando de un poco algo más ya de calidad y algo más seguro en cuestión de nuestra eficiencia como personas, sobre todo en nuestra calidad humana y nuestra eficiencia al momento de atender alguna situación de trabajo completamente y de lo que tenga que ver con el turismo, ¿no? La respuesta que sea súper rápida al momento de solucionar alguna situación y de siempre tener un plan B, o sea, el plan B hasta la Z, ¿no? Porque sí han pasado muchas situaciones a todos, ¿no? Las agencias, de una situación de que te llueva, de que haga un buen de aire en una comida campirana que tú te organizaste. Entonces, tenemos que estar listos para todo esto, ¿no? Lo que comento aquí también,
todos estos viajes que comento que han sido internacionales, que repito, hemos visitado Brujas, Londres, Venecia, París, Italia, el Vaticano, hemos visitado Perú, que Perú fue nuestro tour de casa, por ejemplo, por así decirlo, de manera internacional. Perú es lo que siempre nos han pedido, Perú, Perú, Perú. Y pues obviamente vuelvo a repetir al cliente lo que pida, ¿no? Esto es muy interesante, sobre todo en ese aspecto. Y pues bueno, hemos visitado también, por ejemplo, Machu Picchu, obviamente que es Perú. Hemos visitado en el continente europeo también varios países y varias ciudades, Brujas, por ejemplo, y es nuestra situación. Cabe destacar también que para el año que entra ya vamos a comenzar nuevamente con la cuestión de nuestros viajes internacionales. Repito, el más reciente que tuvimos fue el año pasado en agosto, que fue cuando fuimos a Turquía. Y este año que viene, en el primer inicio de año, vamos a tener Colombia. Este viaje de Colombia también va a ser comisionable para otras agencias. Obviamente, todo vamos a salir de Ciudad de México. Entonces, si luego de repente alguien tiene un cliente o dos que se ajusta a las fechas que nosotros vamos a publicar y vamos a promocionar, sin problema, podemos venderles el lugar y repito, es comisionable para ti como agencia o tour operador que lo quieras comercializar. Repito también, esto es súper importante al momento de nosotros querer dar trabajo, ¿no? Y querer apoyarnos, porque pues el día de mañana se me puede ofrecer a mí, ¿no? Y pues quién me va a hacer caso si pues no prestamos comisiones o no trabajamos de manera conjunta. La situación que también vemos aquí en la pantalla, por ejemplo, acerca de nuestras salidas grupales, es la situación de que también podemos venderle a clientes individuales. ¿A qué vamos? Le conoce como cliente individual cuando, por ejemplo, un matrimonio pues dice, oye, que sobre todo son personas que ya han viajado de manera internacional, y que ya tienen un poco más de conocimiento acerca de pasaporte, visa, restricciones del país, que también es muy importante, ¿no? Que nos han llegado clientes y que dicen, es que yo quise organizar mi viaje y no sabía que Colombia estaba cerrado. Pues, sorry, ¿no? O sea, acércate con nosotros y nosotros te lo vendemos. Y es donde caen a fin de cuentas, ¿por qué somos tan fundamentales nosotros las agencias de viajes, ¿no? Y bueno, continuaba diciendo, luego de repente los matrimonios o una familia como tal nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a Paraguay, quiero irme a Cuba. Cuba estuvimos vendiendo muchos individuales Cuba, sin contar la pandemia, los últimos 4 años para atrás, ¿no? Y era Cuba, 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 mandábamos a matrimonios, mandábamos a parejas y regresaban completamente contentos. Obviamente nosotros le damos seguimiento en toda su cuestión de pasaporte y todo lo demás, y pues es algo muy interesante al momento de querer seguirlo trabajando, ¿no? Entonces, para cuando ocupen una situación de un viaje internacional individual, también se lo podemos cotizar y obviamente también es comisionable para ustedes. ¿Pueden cambiar a la siguiente, por favor? Ya estamos por finalizar, amigos. Por si tienen alguna pregunta o así, la vayan dejando ahí en sus comentarios o con nuestro director general, aquí Fernando, ¿no? Dentro de nuestros servicios adicionales, obviamente, pues tenemos los servicios de agencia de viajes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el trámite de pasaporte mexicano, que ahorita, a pesar de que está full, las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores lo estamos tramitando. Todo es un trámite seguro y confiable. Por si luego de repente alguno de ustedes como agencia de viajes que por ejemplo vaya empezando, podemos trabajar mediante comisión acerca de que sus clientes quieran un pasaporte y nosotros se los trabajamos un porcentaje para ustedes y un porcentaje para mí. Las comisiones que por ejemplo en estos servicios adicionales tenemos son muy nobles, ¿eh? Aquí lo que nos da ganancia es la cantidad de trámites que se hagan, no la cantidad monetaria que te paguen por pasaporte. Entonces esto es importante saberlo, pues porque lo que hace una agencia de viajes, una buena agencia de viajes y que te deje utilidad o que sea rentable, es de que te dé un poquito de todos los servicios que tú estás teniendo, ¿no? Hasta obviamente, o a menos de que encontremos nuestro producto estrella, que también eso sería muy interesante. Trámite de visa de turista, esta visa de turista obviamente nada más es la de Estados Unidos. Ahorita no estamos manejando la ETA en la cuestión de la visa canadiense, pero pues, igual podemos hacer sus excepciones, ¿no? Pero sí, visa de turista únicamente nada más, no manejamos visas de trabajo ni nada por el estilo. Paquetes a la playa, amigos, ¿no? Sobre todo en Uruapan tenemos un mercado natural que son las playas aquí de Guerrero, que son Ixtapas y Guatanejo, Iztapillo y todo lo demás. Tenemos, por ejemplo, también cerca Cancún, Acapulco, que ya hemos sacado también, hemos mandado viajes individuales a Cancún, Puerto Vallarta, Cancún, Los Cabos, Mazatlán, todas las playas de México las manejamos nosotros.
para que también igual lo consideren por si alguno de ustedes luego de repente dice, híjole, es que no sé cómo o qué playa me recomiendas, se pueden acercar con nosotros sin ningún problema. Y ya por último, también tenemos la cuestión de renta de autobuses y de sprinters, ¿no? Que quieran un traslado, que digan, no, es que somos un grupo de estudiantes, sobre todo trabajamos mucho con escuelas, de que, oye, no me puedes rentar sin problema, yo se las paso y tenemos unidades en Los Reyes, casi en en todos los municipios de Michoacán, ¿eh? Ya estamos contactados con muchas transportistas de aquí de Michoacán y es un seguro confiable y seguro. Por último, tenemos el Travel Shop. En nuestras oficinas, si se fijan por aquí a mis espaldas, tenemos, estas son pinturas, no son litografías, son pinturas. Entonces, todo esto es obviamente adecuado a la historia, a la cultura michoacana y obviamente lo tenemos en venta, ¿no? Tenemos artesanías, tenemos mezcal, por ejemplo, que distribuimos mezcal y aplica lo mismo tanto para Zamora como Uruapan. Entonces, pues es algo muy interesante. Algo también ya nada más para cerrar, Fernando, es importante señalar que pertenecemos a FEMATUR, que es la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas. Estamos inmersos dentro de esa asociación y para si nos está viendo alguien de Michoacán, trabajo en conjunto gracias a la oportunidad de nuestro director general, que es Fernando, en ser el director o obtener la dirección de Michoacán en Haciendo del Turismo Michoacán. Yo estoy al frente de esta página y de este medio digital. Para quien guste mandar sus aportaciones, lo puede hacer sin ningún problema y les puedo pasar todos los requerimientos en caso de que quieran colaborar. Amigo, de mi parte es todo. No sé si hay algún comentario de tu parte, alguna pregunta por parte de las personas que están viendo esto conectadas. Quedo a tus órdenes, amigo, tú me comentas. Claro que sí. Tienes ahí más adelante la ficha de las redes sociales. La Ah, sí, siguiente es slide. verdad. Ajá. A ver, ¿ya la cambiaron? Ah, listo. Ay, perdón, gracias, amigo. Dentro de nuestros medios de contacto, repito, tenemos ahorita damos atención en 3 ubicaciones. En 2 de ellas estamos en tienda física, que es Uruapan y Zamora. La de Uruapan es la dirección que yo estoy manejando, que ahí están mis datos, es mi número de WhatsApp Business y también es llamada. Tenemos C-Turismo Guadalajara, donde está Doris Góngora, y C-Turismo Zamora, donde está Alicia Villanueva. Cualquiera de esos contactos pueden atenderles lo que yo acabo de explicar. Entonces, para que se sientan seguros, ¿no? Si a alguien le queda un poco más cerca de Guadalajara, marquen a Guadalajara. Si alguien en Zamora, marquen a Zamora. O si alguien en Uruapan, marquen Zamora. Tenemos redes sociales, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos TikTok. Dentro de Instagram y TikTok tenemos mucho contenido digital y de recreación y obviamente informativo acerca de nuestras evidencias de los tours. Entonces pueden encontrarnos mediante cualquiera de estos medios. Igual supongo, Fernando, que te vas a quedar con esa ficha de contacto y yo quedo a sus órdenes, amigos. Cualquier duda o comentario que tengan, ya sea por parte de Fernando o a través de Fernando, yo voy a estar a sus órdenes. Ya creo que es la última ficha, ¿verdad? Sí, ya. Sí, claro que sí. Nos quedamos con esta nada más. Y aquí Karen Feria, así aparece en Facebook, nos dice, Sí. Michoacán es un hermoso destino. C-Turismo con Doris y Noé son unos excelentes anfitriones. Y Silvia Heréndira, del Pelícano, ¿en qué temporada es? ¿Qué temporada es la del Pelícano? Sí, las migraciones en general, obviamente también contemplando el pelícano borregón es de noviembre a marzo. De De noviembre a noviembre marzo. a marzo, sí, igual que la mariposa monarca. Y la otra, son 3, ¿no? Son 3 Sí, migraciones. La sí, mariposa, el tortuga pelícano y y la tortuga marina. la tortuga marina. Entonces, esas 3, bueno, ahí tienen la información. Muchísimas gracias, Noé, por compartirnos toda esta información. Veo que está aquí conectada la maestra Doris. No sé si guste agregar algo, agregar un comentario adicional de lo que estamos viendo por parte de C-Turismo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Saludos, Fer. No, pues muchas gracias por la oportunidad que nos estás brindando de conocernos y seguir promoviendo lo que hacemos, el trabajo que hemos venido realizando. Y pues, Noé, muy bien, súper bien la información que estás mostrando. Una muy buena cara de nuestra empresa. Muchísimas gracias y pues los esperamos
contáctenos y con muchas gracias. Gracias, Muchísimas Doris. gracias, maestra. Igual comentarles, es la segunda ocasión que participa la maestra Doris. En este caso le tocó a Noé ser partidario de presentar el destino y presentar a la agencia. Les agradezco a los dos nuevamente su puntual asistencia a lo que es Michoacán.